Bueno, quiero volver a la cita del domingo anterior. Quiero que vayamos a Isaías. Un momentico, vamos a leer esa cita. La cita de Isaías, capítulo 9, verso 10. Empezando con el verso 8. Isaías, capítulo 9, versículo 8. Dice la palabra del Señor: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú abras tu palabra delante de nosotros en esta hora, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios maravilloso, un Dios bueno, Señor. Queremos orar y queremos pedir, Dios, en este tiempo que tú nos hables a nosotros de una manera especial como tu pueblo, y que podamos entender, Dios, lo que tú deseas que nosotros comprendamos y lo que tú deseas que nosotros hagamos con nuestra vida, Señor. Queremos disponernos delante de ti. Yo pido que tú uses mi labio, mi mente, mi corazón, me lo dispongo y lo consagro a ti, Señor. Y pido que sea tu Espíritu Santo quien ministre, Dios, tu palabra y quien hable a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, Dios. Bendecimos tu nombre, Padre, y que tu palabra pueda correr con libertad en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues he estado con mi mente ocupada en el mensaje de la semana pasada que hablaba sobre el juicio que viene contra Estados Unidos, ¿no? O sea, el antiguo Israel y lo que es el juicio que viene contra Estados Unidos. Y me ha dado muchas vueltas en la cabeza, he estado orando, estudiando, mirando muchas cosas, y veo que hay algo que había dentro del pueblo de Israel, que nosotros lo vemos aquí, y es que había una terquedad, ¿sí? Los judíos son tercos en lo que ellos dicen, ¿cierto? Es un pueblo que dice, el Señor dice que es de dura cerviz, ¿no? Cuando estaba con Moisés, estaba quejándose, estaba en todas las cosas porque tenían sed, porque tenían hambre, porque querían carne, porque querían una cosa y otra. Y Dios en su amor los consentía, o sea, Dios les daba eso, ¿ok? Necesitaban agua, y Dios hacía que Moisés tocara la peña y de la peña salía agua. Tenían hambre y Dios proveyó maná del cielo y llegó el maná que ellos se alimentaron. Querían carne, como en Egipto estaban comiendo carne, entonces querían volver a Egipto, a las ollas de Egipto, y el Señor permitió que gran cantidad de codornices llegaran y comieron codornices hasta que la vomitaron por su boca. Sí. Pero siempre ha habido una rebeldía de parte del hombre hacia Dios, y aquí vemos al pueblo de Israel, un pueblo que empezó con unos principios de Dios, como un pueblo seleccionado, como un pueblo escogido, pero tuvo que ser filtrado muchas veces. El mismo pueblo que salió de Egipto, ese fue el pueblo que pasó por el ejército, por el desierto, durante 40 años tuvo que estar allí por su terquedad, por su dureza de corazón, ¿sí? Y básicamente se renovó una nueva generación, que fue la que entró a poseer la tierra prometida. Entonces fue cuando Josué empezó con su liderazgo. Dios lo levantó después de Moisés, y él empieza un liderazgo y empieza a hacer guerra contra todos los pueblos para adquirir, para tomar posesión de la tierra prometida que Dios les había dado al pueblo, ¿sí? Que Dios les había profetizado que les daría al pueblo de Israel. Pero en ese proceso hay muchas cosas que hay dentro del corazón del hombre, ¿sí? Y algo que empieza bien, empieza bajo los parámetros de Dios, por lo menos durante el tiempo de vida de Josué. Pero llega un momento donde ya, cuando está Josué de una edad mayor, el pueblo se desvía, y es cuando Josué se para delante del pueblo y dice: bueno, no sé ustedes lo que quieren, si ustedes quieren seguir a Baal o quieren ir detrás de otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo creo que es importante cuando nosotros podemos entender eso, ¿no? Que el pueblo de Israel era un pueblo donde tenía caídas y levantadas, ¿cierto? Y Dios tuvo que traer juicio sobre ese pueblo. Y este pasaje que nosotros vemos aquí en Isaías es un pasaje que es tremendo, y Dios lo está abriendo en este tiempo. Y decía que Dios usó a este judío mesiánico, ¿sí? Jonathan Cahn. Y él ha interpretado eso realmente muy bien. Y de verdad que es un hombre de Dios. Tuve oportunidad de ver
una intervención de él en el Congreso y fue tremendo como confrontó al presidente y confrontó a todo el gobierno. Es increíble, o sea, realmente es un hombre de un denuedo tremendo, es como una ametralladora, tenía 8 minutos y en 8 minutos le dio tremendo mensaje a la nación y al presidente, ¿okay? De lo que se está haciendo y lo que estamos viviendo, que fue prácticamente muy parecido a lo que compartí yo, pero mucho más dirigido hacia pues, los dirigentes de ese país. Luego vi que le hicieron una entrevista y es un hombre sencillo, es una persona sencilla, es una persona que viene del pueblo judío, pero él vio que dentro de la religión judía, por decirlo así, no había sinceridad. Y entonces él, ya a la edad de 12 años, ya no quiso más y ya se volvió ateo, según él. Y después tiene un llamado de Dios y Dios lo llama y él dice, no, sencillamente cuando yo ya voy a vivir mi vida y cuando ya esté más viejito, yo ya te voy a recibir y voy a hacer las cosas. Resulta que tiene un tremendo accidente, está pasando una línea del tren y no ve la luz y lo coge el tren y explota su carro y él sale ileso de ahí. Entonces se dio cuenta de que no es que cuando lleguemos a determinada edad, porque en la vida en un momento a otro podemos morir mientras estamos vivos, ¿cierto? Y entonces dijo, está bien, a los 20 años, y creo que fue hacia los 18 años que sucedió eso, y ya cuando cumplió los 20 años, él subió a una montaña y tuvo un encuentro con el Señor, y de ahí en adelante ha caminado con el Señor, y es un hombre que tiene su ministerio en New Jersey, cerca de Nueva York, y tiene una iglesia donde pues hay muchos judíos y hay muchos gentiles, ¿cierto?, yendo a su iglesia, y tiene un ministerio de ayuda, y realmente es un hombre que por lo que yo puedo ver es un hombre de Dios, ¿cierto?, un hombre que está buscando la verdad de Dios, y cuando una persona quiere buscar la verdad de Dios, la encuentra. Entonces él puede ser judío, el pueblo judío puede rechazar a Jesús como el Mesías, lo acepta como un profeta, pero cuando una persona de verdad quiere buscar la verdad, dice que él buscaba la verdad y la buscaba a través de los platillos voladores, hay muchas cosas para ver respuestas, y cuando se fue encaminando, fue empezando a leer, fue la Biblia, ¿cierto? Y llegó a esa convicción que lo confrontó, y la palabra de Dios siempre nos confronta. Y entonces es un hombre que ha sido confrontado y que ha pasado por estas situaciones, y veía también que él fue a la ONU, y en la ONU fue un discurso, creo que fue más corto, como de 6 minutos, pero fue a 6 minutos con una ametralladora donde estaba hablando por todo el cañón. No hay una traducción directa del inglés, pero está subtitulado, entonces puede uno entender el contenido de lo que tiene. Por ejemplo, para mí que no hablo inglés. Entonces, pues es interesante porque él está confrontando lo que está pasando a nivel del mundo, lo que está pasando con estos grupos como ISIS, ¿es que llama? Y cómo están degollando a los niños. Entonces había un niño pequeño ahí, un bebecito pequeño, y le estaban apuntando con unas ametralladoras para matarlo. Y hay gente que decía, usted no niega a Jesús. Entonces, pum, le cortaban la cabeza y queda como una gallina, le salen todas las venas y todas las cosas que hay, ¿cierto? Toda la musculatura aquí del cuello. Y están degollando y están haciendo ese tipo de cosas. Entonces decía, eso es como si nosotros nos quedamos callados, guardamos silencio ante esa situación, entonces somos culpables también. Entonces estaba mostrando todo lo que hay y la persecución que hay contra el cristianismo a nivel mundial, que nosotros no la sentimos aquí, no lo vemos todavía. Aquí se nos prohibió hablar en público, en lugares públicos, en lugares de trabajo, en los colegios, en las escuelas y todo, no se puede hablar de Jesucristo, no se puede hablar de Dios, está prohibido, pero no ha llegado a ese punto. Pero creo que la ONU especialmente tiene que pararse e ir en contra de todas las situaciones que está pasando. No podemos ser oyentes silenciosos de todos esos sucesos que están pasando. Y él lo estaba diciendo, y lo estaba diciendo en la cara, la ONU, se lo estaba poniendo de frente ahí. Entonces, yo creo que es interesante que la gente pueda entender ese mensaje. Y creo que Dios está usando a un hombre que tiene ese corazón, ¿ok? Y Dios quiere levantar a todas las personas, Dios quiere usar a mucha gente, ¿cierto? Pero creo que Él se ha dispuesto para ser usado, y esta parte de revelación que veíamos ahí del presagio, pues realmente nos está hablando sobre esos principios. Y esto es lo que ha pasado, ¿no? Como dice aquí, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Y es la actitud que tenía el pueblo de Israel, una actitud donde decía, ok, pues nos destruyeron, y está bien, los ladrillos son hechos de qué, son hechos de paja y una serie de cosas que son muy fácil de destruir, pero no vamos a reconstruir, porque ellos no dijeron, no, vamos a reconstruir. Ellos dijeron, vamos a construir ahora con piedra labrada, ¿sí? Y decíamos que esa piedra labrada es esa piedra que se llama en hebreo gasit. ¿Y ese gasit qué era? Ese gasit es una piedra que es sacada directamente de la roca, en una forma masiva. O sea, no es una piedrita chiquita, no es un ladrillito.
sino es algo masivo. Por ejemplo, lo que sacaron de la montaña de Nueva York cuando la gente subió, porque veíamos un paralelo entre lo que el pueblo de Israel y lo que es el pueblo de los Estados Unidos, ¿sí? Y la similitud que había, las declaraciones que se hicieron. Pero en cuanto a esa piedra, ellos subieron a la montaña y bajaron eso. Y ese bajaron es como una piedra angular donde va a empezar la construcción y todo. Y lo bajaron y lo trajeron aquí lo bajaron al andén. Pero eso es una situación, es una piedra que pesa 20 toneladas, lo que bajaron ahí, ¿cierto? Y de ahí inició la construcción de lo que ellos iban a hacer. Entonces es un desafío a Dios. Es decir, nosotros podemos hacer las cosas. Nosotros vamos a reconstruir, ¿cierto? Así como dice aquí que los cabraigos que dijimos que los sicómoros, en su lugar ellos podrían un cedro. Y es interesante que no fue el gobierno de los Estados Unidos quien dio ese árbol, sino fue una persona que donó ese árbol. Y precisamente fue un árbol de Erez, ¿no? Como dicen en hebreo, o sea, de cedro. Y ese árbol llegó a ese lugar y fue desmontado con una grúa para colocarlo en ese lugar. Entonces, todo eso está mostrando por ejemplo, en el pueblo de Israel estaba mostrando su soberbia sobre lo que ellos tenían y lo que ellos hacían. Y mostrando sobre Estados Unidos, vemos exactamente sobre Estados Unidos que ellos están haciendo lo mismo. Están hablando sobre el mismo tema, van a la misma cita y muchas veces sin conocerlo, están hablando y haciendo declaraciones. Entonces decíamos que hicieron declaraciones a través de un senador, a través de la cabeza del Senado de los Estados Unidos y a través del mismo presidente de los Estados Unidos. Entonces ellos están haciendo una declaración que es básicamente una sentencia como hizo Israel a través de sus líderes. Ellos pusieron eso en la fachada. O sea, eso es la situación de nosotros. Nosotros vamos a hacerlo de esta manera. Pero yo quiero decir algo. Es interesante ver que por ejemplo, cuando viene el juicio de Dios, que realmente lo que vino el 11 de septiembre del 2001 fue un juicio de Dios sobre Estados Unidos con la parte de las torres, ¿cierto? Que era el World Trade Center. El World Trade Center era realmente lo que estaba mostrando el poderío americano de los Estados Unidos como un país que se había levantado con la bendición de Dios y que estaba ahí y que manejaba las finanzas del mundo. Básicamente estaba la bolsa de Nueva York ahí, ¿cierto? En esos edificios. O sea que era el orgullo nacional del pueblo norteamericano, donde estaba mostrando que había esa capacidad, que había esa habilidad, ¿sí? Que había esa prosperidad, que eran básicamente como indestructibles. Esa es la situación que se mostraba. Pero ¿qué sucedió? Que eso fue lo que fue atacado, ¿cierto? Y posteriormente, 6 días después, había un colapso económico en la bolsa de Nueva York, que posteriormente, cuando hablamos más adelante sobre Chemita, a los 7 años sucedió exactamente lo mismo, a la misma hora, que se cayó la bolsa nuevamente y fue cuando tuvo una repercusión a nivel mundial. A nivel mundial porque las compañías inmobiliarias perdieron mucho dinero. O sea, esas compañías financiaban casas, ¿sí? Eran compañías financieras. Y al no poder pagar la gente, no poder pagar sus propiedades, se vino todo abajo. Pero vino una disminución, o sea, desde el 2001 que vino ese colapso, ellos quisieron mantener la cabeza en alto y decir, nosotros podemos seguir y podemos hacer. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se fueron al mercado de valores y ellos empezaron a bajar el porcentaje, hasta que pusieron un punto de peligro, llegó a 1.75, algo así que es, o sea, si se hace eso se pierde dinero. Y entonces empezaron a perder dinero. ¿Y qué sucedió? Que la gente en los Estados Unidos vio eso como una bendición económica y empezó a meterse en casas, en propiedades, a sacar dinero sobre sus casas para gastarlo en lo que no tenían que gastarlo, ¿sí? Y eso hizo que hubiera una abundancia de préstamos, ¿sí? Y un endeudamiento bastante grande, que después, cuando tuvieron que venir básicamente a la quiebra estas entidades, 2 de ellas las favoreció el gobierno y el gobierno metió el cuerpo por ello, pero una grandísima que había, ella no la pudo soportar el gobierno y eso fue lo que causó la quiebra y venirse abajo todo eso, con una repercusión no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, a nivel de Asia, a nivel de todos los países del mundo tuvieron una repercusión. Entonces fíjate una cosa, cuando nosotros hablamos de que el pueblo de Israel era un pueblo que no quería recibir el juicio de Dios, sino que ellos se mostraron más fuertes, ok, entonces los ladrillos cayeron, pero edificaremos con cantería, ¿sí? Y estamos poniendo un árbol más fuerte y estamos haciendo eso. Realmente lo que estaba sucediendo está demostrando algo que no tenían, ¿sí? Y yo creo que fue lo que pasó con Estados Unidos. Estados Unidos quedó en una situación económica difícil después de ese colapso, pero ellos querían mostrar que ellos tenían poderío y podían hacer las cosas. Y lo que sucedió fue que eso trajo a un desplome financiero mucho mayor y realmente es lo que ha venido haciendo.
Cuando Dios quiere hacer juicio contra una nación, Dios lo quiere hacer no porque Dios odia a la nación. Dios amaba al pueblo de Israel y Dios quería que el pueblo de Israel se volviera a Él de una manera completa, concreta. Pero el pueblo de Israel era rebelde y aquí estaba extendido. Entonces Él tuvo que usar a los asirios, ¿sí? Y llegó allá y vino un primer ataque, que es este ataque donde dice que los ladrillos cayeron. Pero ellos continuaron y lo que Dios quería era que ellos volvieran su corazón. Él estaba llamando al pueblo de Israel a que volviera a sus caminos. Ven a mí, ven a mí. Y el pueblo de Israel nunca volvió a los caminos de Dios, sino que guardó esa situación de tener su mano extendida y demostrarles de que ellos podían hacer algo más grande, algo más poderoso, algo más fuerte, que es exactamente lo que quiso hacer Estados Unidos, ¿sí? Pero luego de eso vino la destrucción completa, donde hubo la destrucción del templo y todo lo que ellos vinieron, lo que ellos tuvieron que pasar por ahí. Y yo creo que para Estados Unidos también hay una situación que es tremenda, ¿cierto? Y es el juicio que viene sobre lo que hemos nosotros visto, que ha venido en todo este tiempo. Pero creo que es muy importante entender lo que es el corazón de Dios. El corazón de Dios dice o quiere que el pueblo se vuelva hacia Dios. Eso es lo que Él desea de todo corazón. Dios no creó al hombre para que el hombre pasara por juicio y para que el hombre fuera al infierno y para destrucción. Dios creó al hombre porque lo ama, ¿cierto? Y Dios siempre quiere que el hombre llegue a un punto de arrepentimiento donde pueda surgir y donde pueda levantarse nuevamente. Entonces, miramos históricamente, nosotros encontramos, por ejemplo, hablamos de Sodoma, hablamos muchas situaciones sobre Estados Unidos, ¿cierto? Hablamos hasta el matrimonio gay, que ya fue autorizado y toda esa cuestión, y hemos visto que Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, Sodoma era una ciudad corrupta, había violencia, había depravación, había inmoralidad. Sin embargo, había una esperanza, y Dios quería salvar a Sodoma, y dijo, si hay 10 personas justas, yo no voy a destruir a Sodoma. Pero no encontró 10 personas justas y destruyó a Sodoma. Pero siempre había una alternativa, ¿cierto? Había algo que Dios quería salvar y quería hacer. Y desafortunadamente no encontró 10 personas y tuvo que sacar a Lot y a su familia, ¿sí? Y su misma esposa quedó ahí en ese proceso. Pero fue los únicos que pudo salvar, pero no encontró 10 justos en ese lugar. Después de eso nosotros encontramos un ejemplo que es el reino de Judá. En el reino de Judá era un reino que antes había conocido a Dios, había tenido ese contacto con Dios y vino una decadencia sobre el reino de Judá. Mirando un poquito históricamente, encontramos nosotros que empezó el pueblo de Israel, empezó a través de un primer rey que fue el rey Saúl. Después del rey Saúl vino David y después de David vino Salomón. Pero luego de Salomón, el reino fue dividido en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Entonces el reino del norte fue con 10 tribus y el reino del sur se quedó con Judá y Benjamín. Ellos fueron los que quedaron. Y los dos pueblos siguieron cada uno por su camino y los dos pueblos tuvieron un tiempo donde adoraron a Dios, pero vino una decadencia. Después de la muerte de Salomón vino una decadencia en los dos, tanto en el reino del norte, ¿sí? Como en el reino del sur. Y vino una decadencia. Primero en Israel, que era el reino del norte, y después en Judá, que era el reino del sur. Y cuando estaban en medio de esa decadencia, venía un juicio de parte de Dios para Judá. Pero vemos que sin embargo había algo que Dios quería cambiar. Y Dios permitió que entrara a reinar un rey un poco diferente a todos los otros. Un rey que tenía 8 años empezó a reinar. Y cuando llegó este rey a los 18 años, mirando en los libros y en lo que había, él empezó a reconstruir el templo, el santuario, las cosas de Dios que venían en decadencia. Y él entendió la escritura y por esa escritura entendió que algo que Dios quería era que fueran limpiados y que había un juicio que venía sobre Judá. Y podemos mirar un poquito sobre eso porque yo creo que nos ayuda mucho. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 22, nos habla un poquito para ilustrarnos sobre eso. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1, dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y en el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y dice aquí, y asimismo, dice que ellos, cuando él tenía 18 años, busca
las cosas de Dios. El versículo 10 del 22 dice: Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Acasías, siervo del rey, diciendo: Id y pregonad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El versículo 15. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que hablé en el libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que os preguntaseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que he traído sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían los mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto y que estaban escritas en el libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Interesante. Este rey era un rey de 8 años, y cuando llegó a 18 años fue cuando empezó y apareció este libro. Pero este fue un rey sensible. Dice que se humilló, rasgó sus vestidos cuando oyó que venía juicio contra el pueblo. Y se humilló, lloró y lloró delante de Dios. Realmente se arrepintió, había un arrepentimiento sincero. Y eso cambió lo que Dios había prometido que iría a hacer, el juicio, ¿cierto? Y aquí en el versículo 23, versículo 24 dice: Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías, que había hallado en la casa de Jehová. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre se humilló, lloró delante de Dios, se arrepintió, rasgó sus vestidos, hizo luto. Había ceniza, había toda esa situación que estaba mostrando realmente que había dolor en el corazón por la situación del comportamiento que el pueblo de Judá tenía contra Dios. Pero había un juicio. Pero él se humilló y dice que Dios le dio esa palabra. Dijo: sabes que por cuanto tú has sido sensible, tu corazón se ha enternecido ante mi palabra, y tú has llorado y has clamado, y tú tienes el deseo de cambiar, tú vas a ir al sepulcro en paz. Y ese juicio que venía contra Judá fue parado. ¿Por qué? Porque este rey fue un hombre sabio, un hombre que se humilló delante de Dios, se arrepintió delante de Dios, un hombre que empezó a quitar toda la idolatría y todas las cosas que habían dentro del pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel se habían pegado tanto las costumbres de los pueblos paganos. Ellos sacrificaban los niños al dios Moloc, ¿sí? Y a otros dioses, sacrificaban los niños vivos, los sacrificaban, como hacen los satánicos hoy en día, que cogen a los niños y los sacrifican a Satanás. Así lo hacían ellos a Moloc, que era la misma cuestión, el mismo Satán, con otro nombre allí. Y empezó a quitar los lugares altos
y todas las costumbres y todas las cosas paganas que habían, cogió a los sacerdotes que habían de los lugares altos y los sacrificó, los mató a todos. Exterminó todo eso y trajo una liberación al pueblo de Israel. Luego entró otra vez en las leyes, ¿sí? En las leyes que ellos no habían tenido por años. Y entonces él empezó a hacer todo este tipo de reformas, a celebrar la Pascua, por ejemplo, que ellos no la habían celebrado, ¿cierto? Por muchos años no la habían celebrado porque se habían olvidado completamente de las cosas de Jehová. Pero eso hizo un cambio tremendo en el corazón. Y es interesante porque aquí en el capítulo 23, verso 25 dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Con todo esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como se la quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que ha escogido a Jerusalén, a la casa a la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Fíjate que venía un juicio fuerte sobre el pueblo de Judá. Pero este rey Josías era un rey que tenía un corazón sensible, a pesar de ser un niño, de ser una persona joven, porque fue una persona que empezó a reinar a los 8 años y reinó durante 31 años, o sea, no llegó a los 40 años. Pero a los 18 años tuvo un encuentro con Dios, por decirlo así, y dijo: ok, yo voy a dirigir la nación, yo como rey voy a cambiar todas las cosas que están mal, a Dios no le agradan, las voy a hacer. Y tuvo un corazón rendido realmente a Dios, que empezó a hacer. Yo creo que algo importante cuando vemos nosotros que la gente tiene un encuentro con Dios es cuando empiezan a haber cambios en su vida, cambios en la vida de las personas, que las personas empiezan a caminar con Dios, que las personas empiezan a tener ese encuentro con Dios, empiezan a ver cambios. Si antes hacía las cosas de una manera, ahora las hace de otra. Y eso fue lo que él hizo. Las costumbres paganas que habían y todas las cosas que ofendían al Señor, las fue quitando, las fue erradicando completamente del pueblo de Judá. Pero ¿qué sucedió? Que durante ese tiempo, realmente por un solo hombre, que fue el rey Josías, Dios no hizo juicio al pueblo de Judá. Pero era tanto el ardor de la ira de Jehová que básicamente lo que hizo este rey fue retrasar el juicio de Dios. Fíjate por qué. Por un hombre que sinceramente se arrepintió de corazón, que había un genuino arrepentimiento, que había un genuino deseo de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios quería que se hiciese, ¿cierto? Entonces él lo hizo y eso paró el juicio de Dios. Y uno ve que el pueblo realmente nunca cambió totalmente, ¿cierto? Sino que ellos volvieron nuevamente, básicamente se retrasó el juicio para Judá. Pero ellos volvieron nuevamente a su inclinación espiritual de ir hacia las cosas contrarias a Dios. Y entonces luego de eso vino una destrucción. ¿Ok? Vino primero la palabra del Señor que trajo arrepentimiento en el rey Josías, pero luego de eso vino otro rey que fue malvado, que reinó muy poco tiempo porque ya fueron llevados en cautiverio a Babilonia. ¿Sí? Entonces uno encuentra que Dios previene hablando juicio. Entonces la palabra, por ejemplo, cuando hablamos del presagio, que está significando que hay algo que está detrás de eso, que es juicio, que era lo que hablamos el domingo pasado. Pero en el corazón de Dios hay siempre ese deseo de que la gente se arrepienta. ¿Qué pasaba en Nínive? Nínive era una ciudad asiria y había una situación con los asirios. Los asirios eran crueles, arrogantes, eran brutales y despiadados. Era un imperio realmente que sembró el terror. Y ellos sistematizaron y perfeccionaron el terror como ningún otro pueblo lo había hecho jamás. Ellos, por ejemplo, quemaban ciudades completas con la gente viva. Y a los que cogían ellos como prisioneros, los mutilaban. ¿Sí? Y cuando alguno de ellos se rebelaba, hacían una cosa tremenda, que yo no he visto que lo hubieran hecho en otros pueblos, y es que ellos lo despellejaban y cogían sus cueros y los ponían contra una pared y los colgaban ahí para escarnio público, ¿sí? Pero era tremendo, o sea, le quitaban el cuero, como descuerando un animal, y cogían el cuero de las personas y lo ponían ahí, a los que ellos veían que estaban o sea, era realmente algo tremendamente
malo. Ese era el pueblo, ¿cierto? Ese era el pueblo asirio. Ese era Nínive, ¿ok? Claro. Desangrado. Como la gallina. Pero ¿qué sucede? Que Jehová también decretó juicio contra Nínive, ¿sí? Y entonces a veces uno juzga y dice, pero ¿por qué Jonás, que era profeta, por qué no quiso ir a Nínive? Y hay una razón que ahorita podemos entender, y era un concepto nacional. O sea, Nínive, o sea, los israelitas, el pueblo que Dios usó para castigar o para traer juicio. Por ejemplo, en el caso de Isaías, cuando leímos Isaías, que leímos ahorita el pasaje de Isaías 9, cuando los ladrillos cayeron, el ataque de ellos fue el ataque de los sirios. Los sirios fueron allá y los atacaron, ¿sí? Entonces ellos se pusieron arrogantes, pero eso era parte del juicio de Dios. Pero ellos no lo tomaron como juicio de Dios, sino lo tomaron como su enemigo, y que ellos eran más fuertes y todo, y hay esa actitud de soberbia, por decirlo así. Entonces hay que entender qué es lo que hay detrás de las cosas, ¿no? Lo que ha pasado con Estados Unidos es soberbia, es esa situación, pero hay un juicio de Dios también. Pero yo creo que el punto es este: Dios quiere llamar la atención. Cuando Dios permite ciertas cosas, viene una disciplina, viene un castigo, viene un juicio, vienen juicios pequeños muchas veces, pero Dios quiere llamar la atención del país, del pueblo, de la nación, de donde sea, para que se arrepientan. Y eso es el deseo del corazón de Dios. Entonces Dios llama a Jonás para que vaya, y Jonás no quiso ir, y tenía una razón muy clara. Ellos son los que los despellejan, lo que hacen todo ese tipo, que yo no quiero ir allá, no quiero ir porque ¿sabe qué? Dios es misericordioso y se salvan, y yo no quiero que se salven, yo quiero que se mueran, no quiero que se arrepientan, y yo sé que se van a arrepentir, ¿sí? Y entonces por eso él se fue. O sea, ahora sí tenemos un concepto un poquito más claro de por qué fue la situación del profeta que no quiso obedecer a Dios. Esa es la razón. Había un dolor nacional hacia los asirios, ¿sí? Porque era un pueblo que sembraba el terror en medio de todos los otros pueblos, ¿sí? Entonces esa era la razón por la que él no quería que se arrepintieran. Y Nínive era pueblo asirio, era ese tipo de pueblo, un pueblo cruel, brutal, malvado, ¿cierto? Donde el terror pues lo habían sembrado de esa manera. Entonces él no quería que ellos se salvaran, por eso él no quiso ir y se fue en contra. Pero como decía el domingo pasado, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace queramos o no queramos. Y él fue finalmente allí. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues realmente ellos se compungieron de corazón, se arrepintieron verdaderamente. El rey mandó que todos ayunaran, hasta los animales, los niños, todos tuvieron que ayunar y tuvieron que entrar en ese tiempo con Dios. Y ese arrepentimiento cambió la decisión de Dios, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, el profeta no quería que fueran salvados. Realmente esa era la situación, no quería que fueran salvados. Y se disgustó mucho, y encontramos, cuando leemos esa historia en la Biblia, encontramos que él está bien disgustado por eso, ¿cierto? Fue y tuvo que hacer finalmente las cosas, pero la tuvo que hacer a regañadientes, así como dicen, como cuando le decimos a un niño algo, dice, me tocó hacer eso porque me tocó, ¿cierto? Pero no es el deseo de mi corazón. Sí, como cuando le dicen al niño, bueno, se sienta, ¿sí? Y se sienta la brava, ¿cierto? Y entonces lo que decía el niño, ok, yo estoy sentado por fuera, ¿cierto? Pero por dentro yo estoy parado. Y así fue lo que pasó con Jonás. Ok, Jonás fue y hizo la voluntad de Dios y fue a Nínive y profetizó y les dio ese mensaje de parte de destrucción que venía sobre ellos. Ok, y todo Nínive se arrepintió y Dios tuvo misericordia, ¿cierto? Y muchas veces nosotros como hombres somos los que queremos juicio. Pero lo que Dios quiere es misericordia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de bondad, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere realmente. Entonces muchas veces nos preocupa más el juicio y no miramos las miles de vidas que pueden ser salvadas, que pueden ser ganadas. Yo creo que es ahí donde Dios está mirando, ¿cierto? Y nosotros podemos preguntarnos hoy en día, bueno, ¿cuál de esos casos que hemos visto es el de Estados Unidos? Yo creo que cada caso es diferente, ¿ok? Dios es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, pero Dios trata de una manera diferente con cada uno. Y Dios ha tenido misericordia, ¿no? Mientras estamos respirando aquí en los Estados Unidos, hay misericordia de Dios, hay esperanza. Pero la esperanza de la nación es dependiente, ¿sí? La esperanza de la nación es dependiente de la respuesta que la nación le dé a Dios. Y Dios sigue llamando a los Estados Unidos. Y ya conocemos el mensaje,
¿cierto? Que esas sonrisas de Dios no pueden permanecer sobre una nación que descarta y los caminos de Dios, que le quiere dar la espalda a Dios, que quiere irse en contra de los caminos de Dios. Eso quita eso saca la bendición de Dios. Esa bendición que Dios ha tenido sobre este país es algo que se empieza a convertir en maldición y que empieza a traer juicio. Y es algo que realmente trae dolor al corazón de las personas, ¿sí? Yo creo que Dios quiere que nosotros miremos esto no como algo donde nosotros pensamos, bueno, pues realmente la arrogancia de este país, las cosas. No, mira, nosotros estamos en este país. Y nuestro Dios es un Dios misericordioso y nosotros no podemos ser jueces severos que queremos que haya juicio. Yo creo que Dios quiere que nosotros tengamos ese mismo corazón, que permitamos que eso esté en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, vemos que los Estados Unidos ya se han apartado de Dios. Ya esa gracia de Dios se ha ido terminando para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha habido la soberbia y eso lo ha hecho separar de Dios. Pero yo creo que el mensaje de Dios para Estados Unidos es regresar a Dios con un sentido de urgencia. Yo creo que hay un sentido de urgencia en este país, de que este país regrese a los caminos de Dios, que este país se arrepienta genuinamente, que hay un genuino arrepentimiento. Entonces el mensaje de Dios es doble para una nación que se ha apartado de Dios y que se ha retirado y que ha retirado esa sonrisa del cielo. Y yo creo que hay un mensaje que Dios tiene para nosotros y veíamos el domingo pasado. Y yo creo que eso está tan vigente para nosotros como lo estuvo para Salomón hace 3000 años atrás, ¿cierto? Y es lo que dice aquí en el libro de Crónicas. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo creo que hay una cosa muy importante, que yo creo que no solamente es para los Estados Unidos como una nación, sino es para el pueblo de Dios que estamos en los Estados Unidos, ¿cierto? Y es, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Yo creo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que tener un sentido de humillación, con sinceridad delante de Dios y de reconocer, de orar y de buscar el rostro de Dios, de orar por esta nación, de decir, Señor, mira, sentimos dolor por lo que tú vas a hacer en esta nación, sentimos dolor porque esta nación se ha alejado de ti, no estamos de acuerdo, no queremos eso, pero tenemos que expresarlo con nuestras palabras, tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que clamar delante de Dios como pueblo de Dios. Y algo que es importante, dice, y convertirse de sus malos caminos. Yo creo que algo que salvaría y pararía el juicio de Dios de los Estados, que viene para los Estados Unidos, y lo que Dios ha presagiado y se presagia sobre los Estados Unidos, es que Estados Unidos se arrepienta, que haya un genuino arrepentimiento, que haya una búsqueda, pero eso no llega de la noche a la mañana. Nosotros como pueblo de Dios, como pueblo que conocemos de Dios, somos los primeros que tenemos que estar en ayuno, en oración, en búsqueda, en clamor, en intercesión, realmente para que haya una bendición, para que haya un cambio de actitud en este gobierno, para que todo esto que está pasando y todo esto que se está aprobando y todas estas leyes que están en contra de Dios puedan ser cambiadas. Vemos la situación difícil, pero no es imposible. Dios es un Dios de misericordia y de amor. Mientras estamos vivos hay esperanzas, ¿sí? Y yo creo que algo que Dios, y creo que es el mensaje de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, es que como pueblo de Dios tenemos que hacerlo. Como pueblo de Dios muchas veces decía, estamos adormecidos, estamos en otro cuento muy diferente, pero yo creo que es un tiempo donde como pueblo de Dios tenemos que unirnos en toda la nación y en todo el mundo a clamar y a interceder por esta situación que está pasando con este país, porque es lamentable, es triste. Dios nos ha traído aquí, yo creo que detrás de estar en ese país nosotros podemos preguntarnos cuál es el propósito que Dios tiene, y con seguridad que eso apunta hacia este momento donde tenemos que volver nuestro corazón, tenemos que humillarnos delante de Dios, orar, ¿sí? Y realmente cambiar por lo menos nuestro camino, nuestras actitudes, convertirnos de verdad de corazón a Dios. Cuando hay una verdadera conversión, hay cosas que empiezan a suceder, ¿sí? Como en el caso de Josías, este hombre se convirtió de corazón a Dios y Dios vio que había sinceridad, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su ser. Él se convirtió y él empezó a hacer cambios sobre el pueblo de Judá. Y eso permitió que el juicio de Dios se parara. Y yo creo que tú y yo tenemos que hacer eso mismo, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer eso mismo como pueblo de Dios. Tenemos que
orar, interceder, clamar, humillarnos delante de Dios. Porque dice, me llama la atención que no es en vano lo que nosotros hacemos. Porque dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Y yo creo que si nosotros queremos ver lo segundo, tenemos que hacer lo primero. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios, orar, clamar, sentir ese dolor y poder hablar y compartir con la gente. Yo creo que este país desafortunadamente no entiende muchas cosas cuando estamos pasando por la situación y como que no se dan por enterados. Pero cuando viene un juicio de Dios, cuando hay situaciones difíciles como lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, este país empieza a buscar a Dios, pero no que lo busque con una forma liviana, sino que realmente lo pueda buscar de corazón para que haya un verdadero arrepentimiento. Pero desafortunadamente, al día de hoy, como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, somos una iglesia que estamos muy tibios, la gente quiere vivir muy light la vida, las cosas, las cristianas, si viene un domingo, no viene a la iglesia, si hace una cosa, no la hace, no le importa, ¿sí? Si hay oscuridad en su vida, si hay cosas que están mediocres, las deja de esa manera. Pero yo creo que todo esto nos lleva a nosotros a cuestionarnos a nosotros mismos. Entonces yo creo que no es solamente lo que Dios está hablando, y el mensaje de Dios no solamente es para el pueblo estadounidense, sino para nosotros también, ¿cierto? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar y erradicar de nuestra vida? ¿Sí? Para convertirnos a Dios de todo nuestro corazón, para que pueda haber cambio, para que podamos ver algo completamente diferente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos hablas, nos enseñas, nos muestras, Dios, y qué hermoso es poder estar escuchando lo que tú deseas para este tiempo, Señor. Gracias porque a ti te ha placido que en este momento, en este tiempo, en este lugar estuviéramos nosotros, Señor, y queremos estar delante de tu presencia, Dios, con corazones rendidos, agradecidos, humillados delante de tu presencia, Señor. Y hay un sentido de humillación dentro de cada uno de nosotros en esta hora, Padre. Y en esa situación venimos delante de ti, Señor. Queremos humillarnos delante de tu presencia, Señor, como pueblo tuyo. Queremos orar a ti, queremos buscar tu rostro, Señor, y convertirnos de nuestros malos caminos, Dios. Queremos quitar todo mal camino, toda oscuridad en nuestra vida, todo aquello que realmente no te agrada a ti, Señor, y que sabemos, Dios, que no te agrada a ti. Ayúdanos, Dios, a quitarlo, a cambiarlo, empezando por nosotros mismos, Señor. Nosotros somos los primeros que necesitamos cambios en nuestra vida. Nosotros, tu pueblo, somos los primeros que necesitamos ser cambiados y transformados, Señor. Los primeros que tenemos que humillarnos delante de tu presencia, Señor. Los primeros que tenemos que cambiar de actitud, Señor, y volver al camino tuyo, al camino de verdad, al camino que te agrada. Ayúdanos, Dios, como personas que podamos hacer, como tus hijos, que podamos hacer esto que tú deseas en tu corazón, que podamos encontrar esa gracia, ese favor tuyo, Señor. Dios, como ese sentir que hubo en el corazón de Josías, el rey Josías, Señor, que lloró y clamó con todo su corazón y rasgó sus vestidos, Señor, y hizo que el pueblo todo escuchara ese mensaje tuyo, Padre, y que tuvo una influencia sobre toda la nación de Judá, Señor. Padre, ayúdanos que nosotros podamos tener ese verdadero encuentro, que nosotros podamos estar en esa comunión, en esa intimidad contigo y entender lo que tú deseas hacer. Úsanos, Dios, úsanos para hablar, para compartir, para llevar el mensaje de salvación, Señor, de que la gente necesita de ti, Señor, de que tú eres el único camino, Dios, que lo que tú estás diciendo es que tú quieres que este país vuelva su corazón a ti, Señor, y que esas bendiciones, esa sonrisa del cielo pueda volver sobre este país con libertad, Señor, pero no dándote la espalda, sino volviéndonos a ti de todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios, queremos clamar a ti, Dios, queremos orar en este momento, Padre, y nos unimos con muchas iglesias, con muchas personas que tienen este mismo sentir que tú estás colocando, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú estás haciendo, y gracias porque podemos confiar y podemos descansar en ti, porque tú eres verdaderamente el Dios de gloria, Señor. A ti te damos la gloria y te damos la honra, Padre, y la alabanza, porque tú eres el único merecedor, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.